Hicimos el culto número 2, la tarde del Día del Señor, y vamos a empezar con el estudio temático, ¿no? Seguimos el Sermón del Monte, y como siempre vamos a empezar con los cánticos, y sea Padre, como estamos continuamente en su presencia, le dedicamos un día que sea pedido, ¿no? Y que usted siga bendiciendo este día, y esperamos siempre la venida de usted. Le agradecemos, ¿no? Porque está siempre mi esposa acompañándome acá en esta misión, y que seguimos como con un evaluarte siempre trayendo su palabra, ¿no? Gracias. Bueno, ahora sí, abrir nuestras Biblias en Mateo 5, que como saben venimos en Mateo 5, que viene trayendo, ¿no?, muchas bendiciones en nuestras vidas, porque cuando empezamos pensamos que sabíamos todo, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? Esta vez no voy a tener tiempo, ¿no? Hoy tenemos luz ya, ¿no? Ya hemos comprado un cajón, gracias a Dios, y puedo leer bien. Así que ya vimos la otra vez, no voy a hacer un repaso porque si no el tiempo apremia, pero ya vimos que Jesucristo no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y vimos que Él la cumplió como las leyes ceremoniales. Hemos visto, vimos que Él había cumplido lo que era la ley en sí, ¿no? Lo único que quedaba la ley moral, y la ley moral era aplicable para nosotros en estos días. Bueno, eso lo tenemos en otro CD, si queremos tener un repaso, lo escucharemos. Si no, ahora seguimos acá en adelante, ¿no? Vamos a seguir en el versículo del 20 al 20, del 20 bien, versículo 20 vamos a hacer. Versículo 20, porque después yo voy a explicar por qué. Porque ya el domingo que viene empieza con otra, y si quiero, el 20, aunque sea parece cortito, pero vamos a ver qué. Hace poco os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Parece muy cortito, como que si a veces lo paso desde ese texto y sigo de largo, ¿no? Pero vamos a frenarnos un poquito ahí, vamos a tratar de explicar qué quiere esto. ¿Por qué? Porque vamos a traer a responder por lo menos 4 preguntas. La primera pregunta que vamos a cuestionar es esta: ¿quién eran los escribas y los fariseos? La primera es: ¿quién eran los escribas y fariseos? Porque acá dice, porque yo digo que si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos. Entonces tenemos que ver primero quién eran esos escribas y fariseos. Aunque tenemos una idea, vamos a indagar bien quién eran estos. La segunda pregunta es: ¿en qué consistía su justicia? Vamos a ver en qué consistía la justicia de ellos, ¿no? ¿Qué consistía su justicia? La tercera: ¿y por qué su justicia era deficiente? O sea, ¿por qué su justicia no servía? Primero, ¿quién eran los escribas y fariseos? Segundo, ¿en qué consistía su justicia? ¿Y por qué su justicia era deficiente? Acuérdense que solamente tengo muy poco tiempo, o sea que me voy a tener que hablar lo que más pueda. Si no, está acá acá para anotar, es algo que es una hoja que encontré, o sea, escribí ahí mi apunte, ¿no? Y vamos después, ¿por qué nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Primero, ¿quién es los escribas y fariseos? Segundo, ¿cuál es su justicia? Tercero, ¿por qué su justicia era deficiente? O sea, ¿por qué su justicia no servía? Y por cuarto vamos a ver por qué nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Todo esto está de Mateo 5:20, porque dice, porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, o sea... ¿Cuáles son las preguntas de los escribas y fariseos? Bueno, pero no tengo mucho tiempo. Pero así, ¿en qué consistía? Primero, ¿quién eran los escribas y los fariseos? Primero, ¿quién eran los escribas y los fariseos? Eso. ¿En qué consistía su justicia? ¿En qué consistía su justicia? ¿Y por qué su justicia era deficiente? Primero, ¿quién era escriba y fariseo? ¿En qué consistía su justicia? Esa es la segunda. Tercera, ¿y por qué su justicia era deficiente? Y cuarto, ¿por qué nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas? Bueno, primero vamos a ver quién eran los escribas. Los escribas, la palabra griega de escriba, yo la deletreo. Acuérdense que no tengo mucho tiempo para frenarme, porque si no voy a terminar como las 6. Entonces es así, la palabra griega es G-R-A-M-M-A-T-E-U-S. Si no, acá está todo, después que yo termino, tengo acá este papel, que es grammateus. Los escribas grammateus. ¿De qué viene esto? Quiere decir nombre de letras, maestro de la ley. Cualquier cosa yo tengo las apuntas acá después. Un escriba era un maestro de la ley. Eso era, un maestro de la ley, un hombre de letras, ¿no?
¿Por qué gramateo? Porque de grama viene hacia decir grama, de escribir. Creo que de ahí vendrá gramática. No sé, pienso, o sea, no sé, como mucho estudio no tengo, pero creo que vendrá de ahí. O sea, sería como un escribano. ¿Vio los escribanos de ahora que hacen los papeles y escriben y todo eso? Y uno tiene que ir a mostrarle a ellos si es de verdad. Bueno, sería algo así. Eran los doctores de la ley de esa época. Estas personas tenían un deber, ¿no? Estas personas tenían que en sí liderar al pueblo, escribían, transliteraban las escrituras. ¿Se acuerda cuando decía que se formó la Biblia de la Septuaginta? Que había muchos que escribían y pasaban. Bueno, ellos se encargaban de escribir, o sea, las escrituras, fijarse si estaban bien. ¿Se acuerda que ellos, cada vez que escribían el nombre de Yahvé, se lavaban, se bañaban, y agarraban y rompían la pluma, y volvían a agarrar? Era todo ello así, todos como una ceremonia, ¿no? Entonces, estos hombres debían escribir las escrituras, se encargaban de escribir las escrituras. Pero, ¿qué pasó? Poco a poco, a medida que iban pasando el tiempo, estos hombres fueron adquiriendo tomando, o sea, matices diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque por el conocimiento que iban adquiriendo, ellos iban tomando otros matices diferentes. Pero, ¿qué pasa? Estos hombres, o sea, fueron deformando en sí lo que estaba escrito, o sea, a lo que estaba escrito sí ellos le fueron agregando doctrinas de hombre, que vamos a ver con el transcurso del tiempo, si lo puedo terminar hoy, por eso trato de hablar un poquito más rápido que otras veces. Estos hombres tenían que enseñar la ley. Vamos a ver un ejemplo ahora. Me enseñar la ley, esta gente oponía, le iban poniendo cosas, piedra de trompiezo. Fíjese que después Jesús le llama la atención, porque para ella lo que es un formalismo, o sea, lo que era para nosotros, para el cristiano, ahora usted ya sabe porque tiene la Biblia, que la religión no es solamente congregarme, hacer un par de cosas, no decir, no digo malas palabras, no hacer esto. Vamos a ver que va mucho más allá ser cristiano que simplemente esas cosas. No significa no debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo pensar aquello, esto y me debo cuidar de esto porque yo soy cristiano. Eso no es, eso es solamente religión. El verdadero cristiano tiene una comunión con Dios, tiene una relación. La santidad no es solamente guardarme y hacer ciertas cosas y congregarme y debo orar y leer Biblia. Eso no es ser cristiano. Eso es solamente hacer rituales nada más. Yo soy un cristiano cuando tengo una verdadera coinonía con mi Padre y de verdad hablo con Él y de verdad me arrodillo, de verdad estudio la Escritura y de verdad tengo una comunión con Él porque sé que Él es soberano y me está viendo todo el tiempo. Yo tengo una relación y de verdad por fe creo que Él está. Eso es, si no solamente hago solamente rituales. Y esta gente debe creer en rituales, no me guarda cosas así, ¿no? Bueno, fíjese que en Esdras, yo no sé si tengo acá, pero en Esdras 7, versículo 10, Esdras 7:10 está Job, Nehemías, y creo que debe estar Esdras atrás. 7, versículo 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel su estatuto y decreto. Fíjese que este varón era un escriba, pero este es un escriba de verdad, Esdras, ¿no? Fíjese que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, no solamente enseñar por enseñar, sino el maestro, el pastor debe preparar su corazón, debe preparar su mente primero, santificarse, para inquirir la ley, para enseñarla. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Él se encargaba de cumplirla. Y para enseñar en Israel su estatuto y decreto. Fíjese que estos escribas no hacían lo que este verdadero maestro, este verdadero escriba que hacía, que era Esdras. Fíjese que Esdras preparaba su corazón. Esta gente no. Esta gente tenía solamente un mero formalismo. Le gustaba, vamos a ver en un rato lo que le gustaba hacer. Le gustaba estar en los lugares, usted verá esas iglesias llenas ahí, le gusta estar adelante con sus anillos y levantando la mano y haciendo cosas así. Bueno, eso es un poco lo que es el fariseísmo de hoy que lo que era antes. Entonces, pero vemos que él había preparado de verdad su corazón, porque ¿para qué? Para que la ley de Jehová y para cumplirla. A ella la gente solamente vemos que le gustaba mostrarle, pero no le gustaba cumplirla, para enseñar en el Israel su estatuto y decreto. No tenemos tiempo de mirar de lo que hacía Esdras, pero mostramos un ejemplo que de verdad era un varón de Dios, o sea, la verdad era alguien que enseñaba la ley, y no solo enseñaba, sino que la aplicaba en su vida. No solamente enseñarla, sino aplicarla, ¿no?
Por eso que usted ve hoy en esta congregación, por lo menos en esta visión bautista, en otras bautistas de la gracia, otro lado, ¿qué se hace? El estudio, aparte de se hace un estudio exegético. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjese que Esdras, en la antigüedad, ¿qué hacían los maestros? Enseñaban, abrían la ley y leían lo que estaba ahí, no se iban ni izquierda ni derecha, leían lo que estaba ahí y le enseñaban al pueblo. Entonces el pueblo dice que escuchaba atentamente, porque sabía que esa persona, Dios le había dado entendimiento para que interpretara sus palabras, y le enseñaba al pueblo. No es que nosotros lo hacemos por decir, hoy es pesado lo que hace esta gente, nosotros seguimos los pasos que Dios ha mostrado que se debe hacer. Escuchamos alabanza como se hacía antes, pero también enseñamos la ley como Dios nos mandó que se hiciera. Dios enseñó que no es que hagamos un show, sino que, como vimos Edra, enseñar, leer la escritura, interpretarla y mostrársela al pueblo para que el pueblo después la pueda poner por obra en su vida diaria. Eso es lo que hacemos, ¿no? Como dice el hermano Guaya, siempre dice, yo solamente interpreto lo que está. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que muchas veces lo escuchaba leer a Edra 7 días. ¿Por qué? Porque sabe que se hacía así, ¿no? Y se hace así. Los verdaderos, o sea, o pastores o aquellos que hayan levantado al Señor tienen que hacer eso, ¿no? De las escrituras. Bueno, entonces vemos que esta gente se la empezó a respetar y esta gente se empezó a tomar una autoridad y ellos empezaron como a tomar un lugar como a enorgullecerse de eso, y ellos empezaban a exigir cada vez más cosas a la gente y empezaban a exigir a la gente. Estamos viendo lo que es lo que son los escribas, ¿no? O sea, eso es lo que era esta gente, ¿no? Se encargaba. Ahora vamos a ver lo que es los fariseos, un poquito rápido. O sea, esta gente se encargaba entonces de escribir. Vamos a ver lo que los fariseos, voy a traducir letra por letra lo que quiere decir en el griego y después lo voy a leer. Fariseo quiere decir F-A-R-I-S de Sergio, A-I-O-S. Quiere decir farisaios, farisaios. Esto viene de una palabra que quiere decir pera, pera, que está en Daniel 5:28, que significa separar, debido a la manera de la gente. Bueno, en sí fariseo quiere decir separado, veo como santo, o sea, separado. De ahí vienen los fariseos, quiere decir que eran separados. ¿Por qué se les decía separado? Porque ellos se querían separar de la demás gente. Debemos evitar el querer caer en lo que muchos creen, que ser cristiano por ahí que decimos, bueno, yo me separo de la gente porque, siempre lo explico, debemos separarnos porque son pecadores. No, sino ¿quién le va a predicar? Hay que tener bien en cuenta que debemos tener bien en cuenta de lo que es ser un cristiano, ¿no? Un cristiano no quiere decir que yo me debo separar de toda la gente, ¿no? Sino debo tener en cuenta que lo que no me debo separar, sino quién le va a predicar. Debo tener en cuenta que yo debo estar separado, pero para eso debo tener en cuenta, ya lo vimos, la luz y la sal, cómo debo estar, quién le va a predicar. Ahí está. ¿Debe estar ahí? No tengo mucho tiempo. Ahí está. Entonces esta gente no era como los escribas. Los escribas, ¿qué tenían? Tenían un oficio ellos. Tenían un oficio de ¿qué? De escribir las escrituras, de transliterar las escrituras, de pasar las escrituras, ¿no? Entonces, sino que este grupo era una secta, ¿no? Era una secta. Que se esforzaban, o sea, por guardar las enseñanzas de ¿quién? De los escribas. Los escribas, sí, lo que vimos anterior, ellos decían lo que se debía hacer. Y los fariseos cumplían eso. Es como los escribas sería como los maestros que enseñaban, y el fariseo sería como alguien que cumplía, ¿no? Sería el otro era como un pastor que decía, sí, como un alumno que lo ponían por obra, ¿sí? Algo así. Pero se iban mucho más allá de lo que ellos se les exigía una cosa y ellos ya, y acuérdense que los fariseos también no eran tampoco muy santos, que digamos, los escribas, por lo que los escribas, ellos me de poner transliterar tal como estaba puesto, ya agregaban cosas. Y entonces la ley se fue deformando. Ellos decían, vamos a ver más adelante, yo ayuno, ¿cuántas veces a la semana? No me acuerdo si... No, hasta la sí,
Bueno, pero cuando vamos a ver que en la ley de Moisés se dice que se ayunaba, me parece dos veces al año, una vez o dos veces al año. Y ellos decía que ayunaban dos veces al año. Imagínense las veces que ayunaban durante el año, cuando la ley no exigía eso. Entonces ellos daban una plata y decía, y Cristo, este es el último, esta es la última vez donde vemos que Cristo viene a confrontar, es el dador de la ley, y ya en el domingo que viene ya va a ser un poco más fácil, porque ya el domingo que viene ya empieza Cristo con contra lo que es con lo que es un asesino, o sea, me parece que empieza, ¿no? Del 21 al 26. La ira, está. Vamos a ver que la ira no solamente es que me enojo, sino que para Cristo pasa a ser un asesino, alguien que mata. Bueno, pero vamos a ver cómo Cristo la interpreta. Ahora vamos a ver esto. ¿Está? Fariseos no eran como los escribas, bueno, ya lo vimos, ¿o no? Entonces ellos decían cómo lo que hacer y ellos lo hacían, eran como el ejemplo, ¿no? Estos fariseos se justificaban a sí mismos. Ahora lo vamos a ver todo por textos bíblicos. O sea, se preocupaban más por lo que es lo ceremonial que por las leyes. Eran todo más lo que todos son ceremonias que más por lo que estaba escrito. No todo era más que por las leyes morales, ¿no? Vamos a ver que ellos le preocupaba más lo que es lavarse las manos antes de comer y ciertas cosas como el diezmar. Por tercer punto vamos a ver, bueno, vimos primero que ellos no se justificaban a ellos mismos, por segundo le preocupaban más lo que es la ley ceremonial que las leyes morales, no importaba todo lo que es la ley moral. Y la tercera que no le daban gloria a Dios, sino que le importaba le importaban ellos mismos, ¿no? En la época de Martín Lutero había gente parecida a esta, que ellos leían la Biblia en el latín y la gente, el pueblo no tenía Biblia. Por eso ustedes ven aquellos que hayan visto la película de Martín Lutero, habrán visto que él se encargó de escribir, de pasar. ¿Por qué? Porque se encargaba quería que el pueblo tuviera la Biblia propia, que pudieran leer. Por eso es que nosotros a veces grabamos, por eso a veces que imprimimos, porque vamos dejando. ¿Por qué? Porque vemos que el mundo, vemos que Satanás ¿qué hace? Imprime nuevos libros, saca nuevos CD, saca música que parece cristiana, y nosotros también vamos perseverando. Dice que va a pasar mucho tiempo, Satanás se ha encargado, pero Dios ha sido fiel, ha mantenido su palabra siempre. Por más que la ha querido destruir, nosotros nos encargamos de guardar, de pasar, porque no sabemos quién Dios le va a poner las bendiciones que nosotros vamos guardando. Eso es lo que vamos haciendo, vamos preservando, ¿no? Lo que Dios nos ha dado. Fíjese que en esa época no había, y Martín Lutero se encargó de poder llevarnos la Biblia que tuviera cada uno en su idioma, ¿no? Y entonces, si no hubiera habido hombres como Martín Lutero, Calvino, que tienen, o sea, todos los libros de Calvino, son 4 tomos de él, y muchos otros más que habían hecho esos libros, y no hubieran hombres de valor, hombres que de verdad se negaron a sí mismos, hombres que de verdad decidieron seguir a Dios y lucharon, no importa si estaban todos en contra de él, si él veía iglesias que estaban todos predicando otra cosa, pero ellos leyeron la Escritura, y en la Escritura decía una cosa muy diferente a la que ellos predicaran. Hoy no tendríamos muchas de las cosas que ellos decidieron creerle a Dios, como ese Gálatas 1:10, que nosotros no conformamos a hombres, sino a Dios. Si no hubieran esos hombres, y hoy no sigue habiendo hombres que de verdad creen a las Escrituras, no importa que vean que hay multitudes, no importa que se sigan, que parezca que no es de Dios, y le creen. Martín Lutero se sentía solo, o como Calvino, o como Bunyan, que estaba preso por predicar y su familia estaba afuera, y que han seguido así como Pablo, que han estado solos, hoy no tendrían muchas de esas cosas, ¿no? Porque eran hombres que de verdad decidieron creerle a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta gente se creía que porque venía que eran hijos de Abraham, ellos recuerdan cuando Cristo la confronta y Cristo le dice en Juan, dice, nosotros somos, ¿por qué debemos arrepentirnos? Decía, nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice, si ustedes fueran de verdad Cristo hijos de Abraham, no harían las cosas que harían las cosas que yo le mando. Pero en este caso no. Vamos a ver que el cristiano no es aquel que viene a ser un pastor, que el cristiano es aquel que tiene el padre que ha estudiado esto, o que viene de tal lado. El cristiano es aquel que nació de nuevo, como dice Juan 1:12 y 13, Juan 1:12 y versículo 13, que no es de sangre ni carne, sino es nacido de Dios mismo.
Dios lo tiene que regenerar. No porque me congrego, no porque mi familia ha sido cristiano, sino que yo mismo, Dios ha venido a mi corazón, a mi vida, me ha regenerado, yo me he arrepentido, Dios me ha dado fe para que me arrepienta, he creído en el Evangelio y por gracia he recibido eso, y ahora pertenezco a la familia de Dios, ¿no? No que porque el problema es que estos fariseos eran todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver, ya vimos qué eran ellos, quién eran los que escriban, los que escribían, vimos que los fariseos eran los que trataban de cumplir eso, sencillito. Uno escribían y decía, se deben hacer esto, es como un pastor, y ellos eran como el pueblo, decía, bueno, ellos salían afuera y hacían eso. ¿Qué pasa? Cuando ellos lo veían así la gente afuera y miraba el modelo, ellos eran como así. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo era fariseo? Más que yo era fariseo de los fariseos, decía Pablo. Yo era así, bien recto, decía Pablo. Entonces eran gente que ellos lo miraban y decían, uy, me salieron de mí, yo no puedo ser como el fariseo. Y la gente se sentía como, ellos aparecían y eran como santos, así como hombres muy, tenían como hoy así esos de traje, y que andan bien arreglados dentro de un púlpito y una gran iglesia, y uno dice, uy, cómo la bendición de Dios con estos hombres, cuánta plasma que tienen, todo civil, y usted los ve semejante en medio de iglesia, y dice, ¿cómo no? Entonces da la bendición de Dios con ellos. Y bueno, estos fariseos eran una parece que se me salió una onda así, es como era algo así, ¿no? Y hoy, lo mismo, la gente lo miraba y decía, no podemos ser como ellos. Bueno, eran vistos como un ejemplo, ¿no? Pero vemos que no. Llegó ¿quién? El Señor para mostrarle de que de verdad eran hipócritas. De verdad, todo lo que ellos estaban mostrando solamente era una máscara, y vamos a ver que muchos dicen, ay, están peleando, querés dividir a la iglesia. No, vemos que Cristo vino y interpretó la ley, dice, escrito está, y les mostró que ellos estaban equivocados. Y ellos siguieron nomás equivocados, no quisieron cambiar, ¿no? Excepto algunos, ¿no? Que después se vuelven. Entonces vamos a ver en qué consistía su justicia. Ya vimos la segunda pregunta, vamos a ver. ¿Quién eran los fariseos? Ya la contestamos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Ahora vamos a ver en qué consistía su justicia. Primero, su justicia era legalista. Su justicia, ahora vamos a ver qué quiere decir. Vimos, era legalista. Segundo, era externa. Tercera, era parcial. Y cuarta, era hipócrita. Vamos a ver esos dos puntos y ya vamos a terminar ya el estudio. Primero, era legalista. Lo digo de nuevo, rápido, no tengo tiempo. Era legalista, era externa, era parcial e hipócrita. De nuevo, legalista, externa, parcial e hipócrita. Legalista, ¿por qué? Yo lo digo rápido, no tengo tiempo para frenarme. Legalista, por obras. El que legalista es, tengo que hacer esto, ¿para qué? Para ganarme la salvación. Externa, porque me importa más lo de afuera. ¿Qué me importa? O sea, por obra es que me va a hacer esto, para aquello, para ganarme la salvación. Yo hago predicar, yo oro, yo hago esto. Así me gano la salvación. No es por gracia, vamos a ver. Era externa. ¿Qué le importaba? Lo de afuera, el templo, esta es la iglesia. Pero esto es una casita. Eso es un fariseo, alguien que le importa. Pero esto no es la iglesia. ¿Qué es esto? Un fariseo le importa. Si te vas Cristo dijo que llegará, mujer, la hora y el lugar en que no se adorará en este lugar, en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. A Cristo se le puede adorar como no sé, en África, en una jungla, pero el Espíritu de Dios está con ellos. Puede tener la mejor iglesia que quiera, sea por sentido al templo, todo lo que quiera, pero Dios dice, yo estoy afuera. ¿Por qué? Porque un fariseo le importa ¿qué? ¿Qué esto le importa al fariseo? Que esté bien arreglado, que haya ciertas cosas, que haya vitrina de vidrio. Si no hay eso, él dice que no está Dios. Bueno, ese era un fariseo, le importaba todo eso, lo que es por fuera. Parcial, ¿por qué? Parcial porque le gustaba cumplir ciertas partes. Ahora lo vamos a ver todo al pie. Yo estoy haciendo solamente una introducción, no es que estoy explicando todo. Parcial porque, ¿por qué? Es por parte. Me gusta esto lo cumple. No, esto es muy demasiado para mí. Esto es para los santos, esto es para los pastores. Porque ellos Dios lo preparó. Mentira, porque es para todo, ¿no? Santiago 2.10 dice que si uno no cumple un punto de la ley, ¿qué pasa? Se hace deudor de toda la ley. Si yo violo una parte de la ley, ¿qué pasa? Violo toda, ¿no? ¿Es así o no? Hipócrita, porque esta persona era hipócrita. Mostraban una parte, o sea, la palabra hipócrita viene del griego de un actor, alguien que muestra una cara, pero en sí su intención es otra, o sea, está falseando sería. Bueno, vamos a empezar a enumerar cada una de ellas entonces. Ya más o menos mostré un poco. Legalista, era la primera, no es que era por obra. Entonces ellos dependían de su propia justicia.
para ser aceptada por Dios. ¿Qué descansaba de ello? Eso es un legalista. Un legalista es alguien que depende de lo que él hace para poder ganar el favor de Dios, cuando las escrituras dicen que es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Voy a dar un ejemplo nomás de cada uno. En Lucas 18 ya lo conoce, ¿no? ¿Se acuerda que subía un fariseo, me parece, a orar? Lucas, ya lo he nombrado muchas veces, creo, en todos estos meses, a este texto. Lucas 18, versículo del 9 al 12, que lee. Lucas 18, del 9 al 12, dice así. Y a unos que confiaban en sí mismos, ahí está, ¿ves? Confiaban. Eso es un legalista. Un legalista es alguien que confía. Nosotros decimos miserable de mí, o sea, no hay nada queriendo hacer lo mismo porque no confío en mí, porque soy un pobre de espíritu, no puedo confiar en mí, no hay ningún campeón dentro mío, hay solamente un vil pecador que necesita la sangre de Cristo para redimir el pecado. Entonces, un fariseo es alguien que, no, que a mí me llaman porque yo oro, a mí si la iglesia, ¿sabe? Eso es un fariseo que confía que si él no está, se viene todo abajo. Él es indispensable, sería la palabra. Esa es una persona que confía, que la iglesia anda porque se necesita de él. Si no se hace algo que él está haciendo, parece como que Dios no puede decir, yo voy a levantar a otra persona para que ayude al pastor. No es así. Dios, cuando da algo para que ayude, es por gracia que damos y lo ponemos en obra hacia adentro de la iglesia. Pero el fariseo, no, él confiaba, dice. Entonces, entendiendo esto como punto de base, explicamos. Y uno que confiaba en sí mismo, él confiaba en sí mismo. Como justo, él quería que, por lo que él hacía, ya no justo. Y menospreciaban a los demás. Dijo también esta palabra, ¿ves? Alguien que confía y dice, yo lo hago mejor que él, yo lo hago mejor que aquel, o yo y menosprecia a los demás. Menosprecia quiere decir menos, lo menosprecia. Yo soy más que él, eso es menosprecio. Bueno. Entonces, estamos mostrando más o menos las características de lo que es un fariseo, ¿no? Sí, un fariseo, estamos viendo. Dijo el Señor esto, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. También el otro tampoco era de muy buena calaña, pero él mostró y vamos a ver que él fue aceptado, el otro. El publicano, dicen que el publicano se encargaba de comprar, ¿sabe quién era el publicano? Era Mateo, encargaba de comprar y quedarse con la platita, pero vemos que se arrepintió. El publicano que fue aceptado porque él se arrepintió, reconoció que era un pecador. Vemos que este fariseo no. Esta cosa, oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, decía, se gloriaba al mismo, ¿no? Como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano, o sea, como diciendo como ese que está ahí. Se empezó a dar la gloria. Vemos que cuando leemos Mateo 6:9, vamos a llegar, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí damos la santificación, aquí damos la gloria a Dios. Él empezó orando como se empezó dando la gloria a él, no dijo santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Empezamos eso, ¿por qué? Porque dice que adorarás primero a Dios. Entonces cuando hacemos el Padre Nuestro, Dios no lo puso por poner así, lo puso para que primero saltemos el nombre de él y después pedamos otras cosas. Después decimos, danos nuestro pan, pero primero empezamos la oración ¿con qué? Gracias, Padre, por este día. Y empezamos de verdad. Así se empieza una oración. O sea, para dar un ejemplo. No hay un modelo de oración, pero este hombre no. Se empezó él a decirse que él era, que se da la gloria a sí mismo. No se enalteció. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Pago el diezmo, ¿ves? De todo lo que gano. Otra vez, 2 veces a la semana. Cuando la ley no decía... Se decía que, me acuerdo, 1 o 2 veces se debía ayunar al año. Y esta persona, como muchas iglesias que hacen, dice, no sé, la última vez que salí a esa iglesia, me parece que se hacían como cadenas de adoración, de ayuno, algo de eso. Cuando no está en la ley eso. O sea, no, Dios no lo exige. Pero ellos lo ponen, incluso lo hacen y se anotan y dicen, ¿qué le toca el ayuno? Como que se muestra. Cuando Dios dice que no, que eso te lávate la cara y es como que no ayunaste, que no lo sepa nadie para que Él te pueda recompensar. ¿De qué tiene? Un fariseo le gusta mostrarse, yo hice esto, yo hago aquello, estoy haciendo, estoy trabajando, estoy haciendo para la iglesia, y no, Dios dice que lo hagamos en secreto para Él, porque nuestro Padre nos está viendo en secreto y Él nos va a recompensar en público después. Pero el fariseo que le gusta mostrarse. Y estamos viendo esto porque hoy en día hay fariseo entre la iglesia. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo, ve todas las obras que él está diciendo, hago todos los diezmos, doy platita, doy el diezmo, pero, dice, el publicano, está mostrando un contraste,
Dice, a distancia, dice, el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh, dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. ¿Y qué esto dice en el versículo 14? Pero os digo, bajó a su casa justificado antes que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Este hombre, para recibir la justificación, sé que estamos viendo en qué consistía la justicia. Este hombre, la justicia, muchas veces los fariseos es porque yo hago esto para la iglesia, yo hago aquello, yo hago esto, y no consiste eso de la justicia. La justicia viene por medio de Cristo, ¿no? Que lo vamos a ver cuando terminemos el sermón. Vemos que este hombre se justifica. Y este hombre no, este hombre para recibir la justificación, usted o yo debemos humillarnos para que Dios nos exalte. Si nosotros, ¿cómo empezamos el sermón de monte? Los pobres de espíritu. Si yo no empiezo, Cristo no lo puso por poner así, Él lo puso porque es sabio, puso por eso, ¿por qué empezó eso? Porque sabe que para entrar al reino yo primero me debo humillar. Si no, yo no, la puerta es estrecha, chiquita, yo me debo agachar así y humillarme para poder entrar. Si no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque no me tengo que humillar. Esta persona no se quiso humillar. Esta persona era orgullosa. ¿Se acuerda se acuerda de este hombre leproso, Naamán no me acuerdo? Que lo manda Elías, me parece que Elías lo manda que se bañe 7 veces en el agua sucia y no se quería humillar, no, yo soy el que vengo a él, a mí. Y bueno, y no es así, ¿no? Se enojó porque Elías no había salido a recibir. Sí, Elías le dijo que no. Así que, bueno. Entonces vemos que es así. La justicia de ellos quieren que sea por obra, ¿no? Pero no es así, ¿no? Los fariseos, entonces, estos fariseos, si hoy vemos que le preguntamos a mucha gente por qué salva a esta gente, los fariseos de hoy en día nos vamos a dar cuenta porque le preguntamos o nos escuchamos, no hace falta que nosotros no somos como policía o agente 07 cristiano averiguando quién no sos cristiano, así, como para turbar las conciencias de la gente y hacerlos sentir mal. No, Dios no nos mandó a hacer eso, a estar buscando gente a decir, no soy cristiano, a ver, sí, bueno, ya te descubrí, no, te vas al infierno. No somos como eso, no como policía buscando así, no. Pero, sí, no, Dios no nos mandó. Claro, no somos. Hay una película que salió hace poco, no sé cuándo, el año pasado, que se dice, no me acuerdo, el cristiano secreto, algo así, no, el cristiano, el secret cristiano, bueno, pero no somos de eso. Pero sí podemos conocer, porque le preguntamos, ¿por qué estás salvo? Ah, yo porque me bauticé. ¿Y vos? No, porque hice una confesión de fe. ¿Y vos? No, porque mi papá era pastor, y yo... Y todo eso, pero ninguno te va a decir porque yo era un pecador, alguien me predicó que me debo arrepentir, y por la gracia, Dios me dio fe, y por la gracia ahora soy salvo por el sacrificio que hizo en la cruz, y por medio de la sangre que hizo ser salvo. Ellos son por oraciones de fe, porque levanté la mano, porque creí, porque tomé una decisión, para darle una decisión, otros porque tengo miedo de la ira venidera, y es preferible ir al cielo que al infierno, pero ninguno porque se ha arrepentido de verdad, la ley le ha mostrado que es un pecador, y que hay solamente maldad dentro de mío, y que si yo no me vuelvo al camino que Jehová manda, yo voy a ir al lugar donde dice la palabra, creas o no lo creas, te burles o no te burles, te rías o no te rías, dice que va a haber un juicio donde Dios va a llevar, a cada uno le va a pagar y va a haber un infierno. Y así dice, ¿no? Las Escrituras. Bueno, en Efesios 2, 8 y 9 sabemos lo que dice, ¿no? Que somos salvos por medio de ¿qué? De la fe, o sea, somos salvos por gracia por medio de la fe, para que nadie que se gloríe. Este fariseo se gloriaba en sus obras. Yo soy salvo porque soy buena persona. Mentira, Dios dice que no, que todas las mejores obras que yo haga, dice Isaías 64, son como trapos de inmundicia, dice. Así que no, por cualquier cosa que yo quiera hacer, Jehová dice, es inmundicia para mí. Solamente acepto el olor fragante del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Esa es la única forma que dice Romanos 5.1, Romanos 8.1, Romanos 3.24, Romanos 3.23, Romanos 3.24 y tantos textos, Isaías 53, podemos estar mandando todos los textos de la Biblia donde se nombra que Yeshua HaMashiach es el único que es el dador de vida, ¿no? Aparte de Juan 3.16, que por lo tanto Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea sea salvo. Y todo lo que podemos nombrar apunta a Cristo siempre, ¿no? Que Él es el Mesías, el que iba a ser enviado, ¿no?
Voy a nombrar algunos textos para ver que la justicia no es así por obra, sino que en Hechos 15:11, que ya ustedes ya lo saben porque es una iglesia bautista de la gracia y siempre estamos nombrando textos así. Así que ya algunos, si no se los acuerdan, por lo menos los deben conocer, porque siempre estamos nombrando eso. Hechos 15:11 dice así: antes bien creemos que por gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Ahí está. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, no por obras, sino por gracia. Otro texto es Hechos 18:27. Hechos 18, versículo 27. Dice así: y queriendo él pasar hasta Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Y él, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído mediante la gracia. O sea, habían creído por un regalo que le hizo Dios, ¿no? 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano. ¿Qué? No, vacía, quiere decir. Al contrario, trabajé más que todo ello. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo reconocía que era por gracia. A pesar de qué? De que vemos que en Filipenses 3, del 4 al 9, fíjese que dice: cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestada... Filipenses, no, perdón, estoy leyendo Colosenses, ya me parecía que no era. Sí, pero estaba diciendo Colosenses. Cuando empecé a leer, digo, me parece que no es... Porque tengo mi Biblia que la tengo escrita, ¿saben? Porque la estudié. Filipenses dije 3, del 4 al 9, ¿no? 3 del 4 al 9 dice: aunque yo puedo también confiar en la carne, si algún otro cree, puedo confiar en la carne yo más, en circuncisión de 8 días. No tengo tiempo para explicar esto. O sea, se demandaba la ley que a los 8 días se le debía circuncidar al chico, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, escuche, en cuanto a la ley, fariseo, para que usted se sorprenda. Pablo era un fariseo antes de venir a Cristo, ¿no? En cuanto al celo, estuve persiguiendo a la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, hallado intachable. Imagínense este hombre, intachable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol. Eso que va al baño, él lo tiene por eso. Esa es la palabra griega esa, dice. O sea, él la tiene por eso. Por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Ven? No era como fariseo que quería ganarse por su propia justicia, que procede de la ley, sino que lo que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Ahí lo resumió todo Pablo. Pablo era un fariseo, pero él dice: ¿ustedes se glorían en lo que hace? Bueno, yo más. Yo soy fariseo, yo soy intachable, era intachable, yo perseguía a la iglesia, hacía de todo, hasta cuando me di cuenta que sobre todo es estiércol. Dios no acepta nada de eso. ¿Qué acepta? Dice en el versículo 9, dice, sino que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque Dios dice: yo te justifico solamente por esto, porque creas en Cristo. Que no lo digo yo, porque yo a veces no entiendo cómo hay tantas sectas que enseñan semejante herejía diciendo que Cristo es un ángel. Cuando Jehová, Dios Padre, está diciendo: yo acepto solamente el sacrificio de mi Hijo amado Jesucristo por medio de la fe. Y la Biblia está llena de esos textos. Yo no sé cómo, la tenés que cambiar a la Biblia. O tenés que crear una nueva Biblia, como han hecho, crear una nueva Biblia para sacar lo que dice acá. Porque la Biblia está hecha, dice del principio, del alfa hasta el omega, dice de qué, de que Jesucristo solamente es el dador de vida, Jesucristo solamente es el único que te va a justificar, y está lleno. Te abrí la carta de Romanos y está llena, empieza diciendo que sos un pecador, empieza diciendo que la justicia es solamente por medio de Cristo. No solo eso, después te empieza a decir que debo vivir una vida cristiana. Y yo no entiendo cómo no entienden eso. De verdad me ponen nervioso, no por pelear, sino me pone nervioso que al no creer eso,
van a ir al infierno, porque Dios solamente lo que acepta, para eso mandó a Cristo, no lo mandó como un ejemplo, ay, síganlo y pórtense porque fue un buen maestro. No, él se encarnó y se hizo carne. Entonces vamos a ver, segundo paso, que su justicia era externa. No sé si me va a alcanzar el tiempo, no, me quedan 13 minutos. Su justicia era externa. Entonces, ¿por qué su justicia era externa? Porque ellos no sabían que el mal estaba en el corazón de ellos, ¿no? Ahora sí, me ve Mateo 23, ahora sí voy con todo. Mateo 23, ahí llegué donde quería llegar. Espero pueda explicar algunas cosas. Sí, no, Mateo 23, voy a leer hasta el 28. Voy a leer algunas cosas que hay ahí. Sí, más o menos. No sé si ya llegan 15 minutos. No. Bueno, Mateo 23. Yo voy a leer ahora algunos textos porque tengo muchísimos textos. Voy a leer del 2 al 5 primero. Del 2 al 5. Tendría que leer todo, Mateo 23, porque dice contra escribas y fariseos. O sea, si están leyendo la Biblia, Mateo 23, va a ser que el título dice, o su título dice contra escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Haced y guardad todo cuanto os digan, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hacen. ¿Ves? Eran solamente, hay que hacer esto, pero ¿qué pasa? No hacían nada de lo que tenía que decir. Hay que hacer esto, pero ¿qué eran? Eran solamente, no eran hacedores, ¿no? Señor, ¿pero qué? Pero no hacemos lo que tú dices. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con su dedo las quieren mover. Bueno, en Hechos 15:10, que no tengo tiempo de ir, se forma un primer concilio. ¿Se acuerdan? En Hechos 15:10. Bueno, se forma un primer concilio donde están discutiendo, o sea, se levanta Santiago, está Pedro, y hay entre los escribas, vamos a decir la ley, con que eran ellos, y está la gracia, o sea, de este lado, con los apóstoles, diciendo, no, y hay que hacer esto, Cristo sí, pero hay que guardar los mandamientos, las leyes ceremoniales, o sea, y hay que hacer esto y esto. Y un apóstol le dice, ¿por qué tan pesadas cargas que ustedes mismos, lo mismo que dice acá Cristo, ¿por qué tan pesadas cargas que ustedes mismos llevan? Hoy vemos en las mismas iglesias que se imponen cargas constantes sobre los hermanos. Tenés que hacer esto, debes traer este traje, si no tenés esto o aquello, o si no es esto, si no te congregás lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a la tarde, a la noche, a la mañana, vení, comé, campá acá, te vas a hacer la vigilia no sé a dónde, tenés que ayunar, y te hacen tantas cargas y ellos van en sus combis ahí sentados, y lo miran terribles fariseos. Pero ellos no los quieren hacer. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y ellos no hacen nada. Lo único que les gusta es el dinero de la gente que va a escuchar la palabra de Dios. Nada más, les gusta eso. Después les gusta andar, esos pastores les gusta vivir la gran vida. Pero predicar la palabra de Dios, predicar la justicia, la ira, la santidad, lo que demanda Dios no les gusta. Entonces, vemos que los fariseos hoy siguen existiendo en esta vida, ¿no? De otra forma, con otras costumbres, quizás adaptada al año 2010 que estamos viviendo, pero sí siguen estando estos fariseos. Les gusta mandar y hacer cosas, pero no. Vemos que en Primera de Pedro, que no tengo tiempo, 5:2 dice Pedro, que el pastor no debe ser así. Bien se lo debe respetar, es alguien que Dios levantó y hay que tener cuidado cuando se hace algo contra él porque dice que Dios va a castigar, o sea, lo que se hace con él. Está bien, se le debe tener un respeto, él debe mostrar que se debe ver que Dios lo ha llamado, pero él es uno más nada más. El pueblo se baja después y es uno más del pueblo. Incluso él dice que si el que se quiere hacer más grande, que se debe hacer humillarse. O sea, en ningún momento esta gente le gusta tener un respeto, que le besen la mano, todas esas cosas que vemos, ¿no? Ahí tenés guardaespaldas delante de ellos, andá con micrófono, andá en la limusina, viene el cantante de tal cosa. Todos esos son fariseos que hay hoy en día, ¿no? Que está, para que tengan una idea, o sea, por lo menos de lo que es esta gente. Entonces, ellos no la quieren mover, o sea, no les gusta hacer, les gusta decir lo que hay que hacer, pero ellos no les gusta. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan su fleco. Bueno, filacterias, la filacteria era una cajita pequeña donde la ley decía que
se llevaba pequeños fragmentos de la palabra de Dios, ¿saben? Era como una cajita que ellos llevaban acá y llevaban pequeñas porciones vamos a decir, para que entienda usted, de la Biblia, o sea, de la ley era, ¿no? ¿Y ellos qué hacían? Se ponían como una caja así, vamos a decir, de fruta. Para que, ¡oh, qué santo! Era para que me puedan entender. La ley mandaba llevar una cajita, Sí, es así. claro, chiquita. Como la lapicera. Claro, no la conozco yo. Bueno, es una cosita así, pero ellos dicen que se ensanchaban. Cristo le dice, pone una cosa tremenda, y para que usted la mire, ¡uy! Semejante santo. La ley también mandaba que su vestido tenía que tener algo, que no me acuerdo qué dice acá, y alargan sus flecos. Bueno, entonces no tengo por razones del tiempo, o sea, nombrarlo, pero yo tenía el texto, el número 1537, donde la ley mandaba eso, que decía, pero Dios le mandaba que podía tener los flecos llegaban al caso, eso se ponían más allá. Dios exigía esto, un ayuno al año. Bueno, yo ayuno 2 veces a la semana, al año son como no sé cuántas veces al año ayuno. Bueno, ellos siempre agrandaban las cosas. ¿Para qué? Todo con el fin de ¿qué? De que nosotros nos miremos, uy, no me puedo comparar a ellos. ¿Qué me voy a poder contar? No puedo tener el ministerio que tienen ellos. Mirá lo que son ellos. No, la bendición de Dios está sobre esas semejantes iglesias. ¿Por qué? Porque quieren que todo sea visto. ¿Cuánto tenés? 5.000, yo tengo 10.000. ¿Y vos cuánto tenés? 100 personas. Porque no estabas haciendo, no te leíste el gran libro como trae gente. Todo es para ser visto. Hoy vemos en la iglesia, y no hace falta que yo lo diga, se puede meter en internet, hablar con alguien, o cualquier cosa, y va a ver fariseos. Lleno de fariseos. ¿Qué le gustan? Tener la gran iglesia, la mega, todo con el fin de ser que visto por la gente. Me quedan 7 minutos antes de pasar al otro. Entonces sigo leyendo, dice. Aman el primer reclinatorio en las cenas, la primera silla en la sinagoga. Usted se va a la mega iglesia, ¿qué ve? Ahí adelante, yo no sé, de verdad no lo sé, hasta creo que deben tener nombre esas sillas. Porque se sientan ahí, no lo sé, de verdad yo de verdad no lo sé. De verdad, porque a mí Dios sabe que desconozco eso. Pero yo creo que hasta que debe haber lugares, hasta cuando uno se siente y diga, no, es del pastor tal. Y lo único que se me ocurre es decirle de fariseo, porque ¿qué le puedo decir? ¿Cómo es del pastor tal? Bueno, Cristo mismo está diciendo que esa gente le gusta eso. Acá se sienta tal persona, ¿no? Acá es el lugar de... Y eso es lo que quieren esta gente, ¿no? Los saludos pomposos en las plazas y ser llamados los hombres rabí. ¿Ves? ¿Le gusta que hagamos pastor? ¿Cómo lo estaba pastor? ¡Uy, pastor! No soy pastor. Usted se mete en internet, ¿verdad? Y ¿le gusta saber cómo se llaman? No dice el hermano Daniel, ¿no? ¿Sabe qué le gusta? El pastor, el doctor Daniel soy. El reverendo pastor Daniel, el reverendo... Somos hermanos. Dijo Cristo, vamos a ver. Acá, mira, si no me equivoco, acá Cristo dice algo. A ver... Rabí, la palabra en hebreo que me hace que decir maestro. Más vosotros no seas llamado rabí. Cristo dice, no te llames maestro. No te llames maestro, dice. Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ahí está. Todos somos hermanos. Dios mandó, ahí es verdad, pastores, pero sí somos todos hermanos. No hay que, como un hombre que me decía, discípulo, me decía. Discípulo, digo, y yo enseguida vi pecado ¿qué? De orgullo, me decía. ¿Por qué? Porque solamente yo le mostré las escrituras y él vio que conocía más las escrituras que yo, y para no querer sentirse mejor me dijo discípulo, para decirle yo soy pastor, pero por un título, no por el llamamiento de Dios nada más, porque Dios sabemos que no es así, y Dios dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre el celestial. Hasta acá voy a abrir otro, fíjese, no, tengo un tiempito más, fíjese, dice, no llaméis que, en el versículo Mateo 23, 9. Y no llamé Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre el celestial. ¿Quién lo ha escuchado una vez en su vida cristiana? Mi papá, él es mi papá. ¿No han escuchado, él es mi papá, el pastor es mi papá? No, yo soy, ¿quién es? No, él es mi papá. Yo lo he escuchado por lo menos, yo sí lo he escuchado, es mi papá. Cuando Cristo está diciendo, no llaméis a nadie vuestro Padre, solamente hay un Padre en el cielo. Pero si yo predico esto, yo soy el loco Biblia. Y solamente estoy repitiendo lo que Dios dice, nada más. No llames a nadie Padre, no llames a nadie Maestro. Son solamente hermanos, nada más. Puede haber un oficio de pastor, porque hay un oficio, pero él no se baja pastor, no sé si de maestro, a mí. No, él con humildad corrige, pero no es que le gusta ese título, que a ellos les gusta ponerse ese título, ¿no? Ni sea llamado caudillo, porque uno vuestro caudillo es el Mesías, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Bueno, está mostrando que si querés ser mayor tenés que servir primero,
porque el que se enaltezca será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya lo vimos en Lucas 18, eso recién, ¿no? Lo que le pasó a aquel se quiso enaltecer, ¿qué pasó? Y fue humillado. Estoy aprovechando todos los minutos que me quedan. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni los que están entrando dejáis entrar. Esta gente era hipócrita, tenía una doble vida, ¿no? ¿Qué pasa? Al no entrar, porque ellos no entran, eran guías de ciegos. Y al hacer eso que se no dejan entrar a los demás, porque le imponen cargas que no se pueden cumplir. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, para que para ser un prosélito, o sea un seguidor, recorréis de más la tierra y cuando lo llegás a hacer, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esta gente predica y va por las calles predicando y recorre mal y tierra con tal de ganar uno. Pero cuando lo consiguen, ¿qué pasa? Lo hacen doblemente peor que antes, porque antes esa persona era pecadora, está bien, pero no estaba blasfemando, o sea, el Espíritu. Ahora esta persona lo hacen doblemente, porque nosotros le queremos predicar y no. Si dice, sos pecador, debes venir aquí, te arrepentiste de tu pecado. No, ellos lo convierten y dicen que solamente podés ser salvo si te congregas con ellos, si podés hacer esto, y si no haces esto, sino que... Y le empiezan a meter un montón de cosas que en la Biblia no está. Y uno le lee la escritura, no lo que yo digo, sino lo que está escrito acá, y no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque ellos se encargaron de meter doctrina que, como dice las escrituras en Marcos 7, versículo 20 al versículo 23, dice que es doctrina de hombre. O sea, en Marcos 7 está en adelante, porque yo que nombré que todas las sociedades salen del corazón, es el texto que nombré. Y lo estaba por dejar, pero dije no, porque yo sé que no es así, pero en Marcos 7 está, sí que lo que dice, ¿no? Hay vosotros guías de ciego que decís todo lo que jure por el santuario, eso no suceda. Más quien jure por el oro del santuario debe. Insensato, ciego, porque el que es mayor que el oro o el santuario que santificó el oro. También todo el que jure por el altar, nada es, más quien el que jure por la ofrenda que está sobre él debe. Bueno, lo explico rápido, me queda 1 minuto y medio. Está diciendo algo así para que entienda todo lo que leí. Ella decía, si jurás por esto, no pasa nada, pero si jurás por esto, sí. Y si jurás por esto, no. Pero si jurás por esto, y Dios está diciendo, Dios es el creador de todo. Si vos jurás por lo que jurás, no voy a jurar por Dios porque tomar nombre en vano, pero voy a jurar por mí. Si tu vida pertenece a Dios. Entonces, voy a jurar por la iglesia, o juro por lo que jures, dice Cristo. Dejen para que entienda que Cristo le está diciendo, usted está inventando cualquier doctrina, está diciendo, porque cualquier cosa que jures, estás tomando el nombre de Dios en mano, porque todo es de Dios, así que no podés jurar por algo, así juro por esto porque es mío, no, porque todo, todo lo que está es de Dios, porque Él es el creador de todo. Fíjese la cantidad de cosas que han metido estos fariseos dentro de la...